Vamos a Romanos, el capítulo 12, renovando tu mente. Y empezamos el año hablando de ensanchar el corazón, ampliar la mente. Pero para que se pueda ampliar nuestra mente y poder experimentar todo lo que el Señor tiene para nuestra vida, tenemos que tener una mente renovada. Podemos decir, necesito tener una mente renovada. Amén. ¿Cuánto cree que necesita tener una mente renovada? Todos, necesitamos tener una mente renovada en Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y según la versión que usted tenga, va a decir lo siguiente: no imiten o no se adapten o no se amolden, o como la versión que yo tengo dice, no se conformen. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a leer en la versión viviente, porque hay varios hermanos que tienen acá también la versión viviente. Y mire cómo lo encara esta versión a este pasaje. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Repito, no imiten las conductas ni la costumbre de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Señor, gracias por tu palabra hablada en esta mañana. Que toda palabra hablada y compartida sea de mucha bendición para cada corazón, para cada vida. Que nadie se vaya a este lugar sin la palabra revelada de tu parte. Sabemos, Señor, que la palabra, Señor, compartida ya, al ser leída, ya está siendo de bendición. Ya la palabra te está hablando. Ya la palabra me está hablando. Ya la palabra me está limpiando. Ya la palabra te está limpiando. El Señor, a través de esta palabra, va a hacer algo hermoso. Abrí tu corazón para recibir todo lo que el Señor tiene para vos. El Señor llevó cautivo a la cruz de Jesucristo todo pensamiento y todo argumento que se levanta en nuestra mente contra tu palabra. Y declaro bendición para cada vida y para cada corazón. Muy bien, para el que está anotando, anote ahí, renovando tu mente. Si quiere puede poner renovando tu mente 2, porque el domingo pasado fue 1. Le puede poner 2. Algunas predicaciones estamos subiendo a YouTube. Así que si usted quiere escuchar algunas predicaciones, busque IDD Visión Vida y ahí va a escuchar algunas predicaciones, algunas de las pastoras, algunos de los líderes y algunas que estoy predicando. Hermanos, nuestros pensamientos no solamente revelan lo que somos, sino que predicen la clase de personas que vamos a llegar a ser. Repito, nuestros pensamientos no solamente revelan lo que somos, sino que predicen la clase de persona que vamos a llegar a ser. Todo pasa por qué tipo de pensamientos
pasan por nuestras mentes. La semana pasada decíamos en la introducción del mensaje que la mente, o mejor dicho, Dios nos dio a nosotros la capacidad de poder que la mente nuestra sea renovada. No que siempre tenga los mismos pensamientos. El Señor nos dio la posibilidad, la capacidad que la mente sea renovada. Y decíamos también que la mente es un tesoro grande que el Señor le dio a cada hombre y a cada mujer. Si vamos al original, si vamos al principio de la creación, vemos que Dios hizo dos seres santos, dos seres divinos, como era Él, divino. La desobediencia al pecado trastornó todo, deterioró al hombre, deterioró a la mujer. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, y fueron pasando los años, y fueron pasando los siglos, fue empeorando, no fue mejorando. Porque el pecado llama a otro pecado mayor. Nunca el pecado se va a saciar, va a querer otro pecado mayor. Dice la Biblia que un abismo llama a otro abismo. Por eso uno dice, ¿cómo este muchacho se metió en esto? ¿Cómo llegó a esto? Empezó por algo chiquitito, pero terminó por allá arriba. Porque un pecado lo va a llevar a otro, a menos que en el medio se cruce el Señor. Yo creo lo que pasó con el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia. Él perseguía a los cristianos. Pero ¿qué pasó camino a Damasco? ¿Qué pasó? ¿Quién se cruzó en el camino? Jesús. Y dice que el apóstol Pablo cayó de su cabalgadura, quedó ciego, un resplandor grande apareció en el camino, ¿no es cierto? Y solo dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Jesús? Solo sale de adentro de él. Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. A quien tú persigues. Él no perseguía a la iglesia, perseguía a Jesús. Él no perseguía a los cristianos, perseguía a Jesús. Estaba en contra del Señor. Así que si alguien se pone en contra suyo porque usted está en el Evangelio, porque está en el mejor camino que eligió tener en esta vida, no se ponga mal porque se está poniendo en contra de Dios la persona. Se pone en contra de Dios, se pone en contra de la palabra de Dios. Usted nada más que ore por él. No agarre el rebenque para pegarle. Anoche hablaba con una de las chicas que conocemos de chiquita en San Justo. Hoy ya es grande, mamá, con un nene de 3 años. Y tiene el esposo inconverso. Entonces yo le dije, vos miralo, he cambiado. No oré para que venga y se congregue. Miralo cambiado. Miralo transformado. Velo acá ya sirviendo al Señor. Empezá a visualizarlo. Transformado. Esa transformación, ahora voy a hablar de transformación. Esa transformación solamente la puede hacer el Señor. No lo hace ningún gobierno de turno. Ninguna institución del mundo puede cambiar a ningún hombre ni a ninguna mujer. Ninguna institución del pasado, del presente ni del futuro. Y junto conmigo, solamente el Señor. Jesucristo cambia al hombre, cambia a la mujer. A ver, con un poquito más de fe. Solamente el Señor Jesucristo cambia al hombre, cambia a la mujer, cambia el corazón de toda persona que cree en Él. Amén. Usted solamente tiene que orar y el Señor va a hacer la obra en la Plaza Constitución, donde sea. No sé en qué momento, en qué hora, pero que el Señor va a tocar a ese hijo, ese hombre, mujer, por el que estoy orando. El Señor va a hacer la obra. Mira, hay tantos testimonios, hermanos. Hay tantos testimonios hermosos. Ayer yo le di la bendición acá a la vuelta a un matrimonio. Ellos se casaron por civil el año pasado. Hoy se bautizan los dos. Y yo le pregunto a la chica, ¿cuánto hace vos conocer al Señor? Y yo 3 años y medio. Y él, no, él 6 meses. Si había orado por me dice. Y él está más enamorado que nadie del Señor. Enamorado de ella y enamorado del Señor.
Sí, porque uno se da cuenta cuando la persona está enamorada del Señor. Yo me di cuenta. Y me di cuenta cuando alguien no está enamorado del Señor. Está con el corazón en otra, menos queriendo servir al Señor, queriendo hacer algo para el Señor. Qué bueno es el Señor que nos habla con tanta libertad. Hermano, esto es una predicación como para 5 horas, más o menos. Alguien que me diga el horario. No quiero pasarme del horario porque... ¿Las 10? Bueno, gloria, no tengo tiempo. No tenemos idea de cuán profundamente afectan a nuestras vidas los pensamientos que ocupan en nuestra mente. No tenemos ni idea cuán profundamente afectan en nuestra vida todos los pensamientos que pasan por nuestra mente o que ocupan nuestra mente. Por eso decíamos el domingo pasado acá, un dicho que decía un profesor mío de educación cristiana. Mente vacía, ¿qué cosa? Taller del diablo. Mente vacía, taller del diablo. ¿Sabe que la mente no opera en lo vacío? La mente no opera en el vacío. Si el Señor le saca lo malo, usted tiene que llenarlo de la palabra de Dios. Porque si no, el enemigo siempre va a querer volver a meter lo malo. Si el Señor saca todo lo malo, usted enseguida tiene que llenarlo con la palabra de Dios. Pero no tiene que poner palabra de Dios, llenarlo con la palabra de Dios. Amén. ¿Lo podemos decir? Llenarlo con la palabra de Dios. Si te hubieras dado cuenta que el Señor sacó de su corazón cosas que no habían salido por alguna razón, por mucho tiempo, bueno, llene el corazón de la palabra de Dios. Mire cuando el apóstol Pablo le habla a los Colosenses, capítulo 3, le dice que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué decía eso el apóstol Pablo? Que more en abundancia, no escasamente. Porque es necesario que cuando usted pasa por alguna tentación, por alguna prueba, por alguna lucha, el Espíritu Santo tenga de dónde agarrarse. Acá hay palabra. El Espíritu Santo dice, esta mente, este corazón está llena de mi palabra. Pero ¿de dónde se va a agarrar el Espíritu Santo si la mente no está llena de palabra? De su palabra. Hermanos, estamos nada más que en la introducción. Nuestras acciones no son espontáneas. Nuestras acciones no son espontáneas. Toda acción es fruto de un pensamiento. Anote eso. Nuestras acciones no son espontáneas. ¡Ay! Lo hice sin pensar. Mentira. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Toda acción es fruto por lo menos de un pensamiento. Así que cuando decimos nosotros lo hice sin pensar, quiero decirle que antes de eso pensamos en algo. Tenemos que llevar, dice el apóstol Pablo, todo nuestro pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. ¿Sabe qué significa cautivo? Prisionero a la cruz de Cristo. Que quede en la cruz de Cristo y que nunca más eso vuelva a nuestro pensamiento. Eso significa. Gloria a Dios. Qué bueno el Señor que nos habla. ¿Sabe por qué el Señor nos habla? Primero le habló a los romanos de esta forma. Y Pablo en varias de las cartas le habla también de la mente a los colosenses, a los tesalonicenses, también a su hijo espiritual Timoteo. Y hoy el Señor nos habla a nosotros con tanta claridad, hermanos, porque el Señor tiene planes con tu vida y con mi vida que ni vos ni yo nos imaginamos. El Señor lo ama a usted más de lo que usted se imagina. Le repito, el Señor te ama más de lo que vos te imaginas. Voy a ser reiterativo. El Señor te ama más de lo que vos te imaginas. ¿Cuánto lo creen?
¿Cuánto lo creen? El Señor nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos, hermanos. Yo leí hace muchos años un libro de el escritor Jacobo Baltayán, que habla sobre la vida del evangelista que más alma ganó en el siglo XIX, que se llamó Moody. Y Moody tenía una iglesia en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, y dejó a un joven inglés predicando una semana en su iglesia, mientras él se fue a hacer una cruzada a otro estado. Y cuando volvió, lo primero que le dijo a la esposa: ¿qué tal predica el inglés? Y ella le dijo: predica muy bien. Y toda la semana habló del mismo pasaje bíblico. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la semana. Y dice que este joven, el último día, le dijo a la congregación, que no eran pocos: oré toda la noche, busqué el pasaje que Dios tenía para hoy y no encontré otro mejor que San Juan 3:16. Y terminó la semana completa hablando del amor de Dios. Hermano, el Señor nos ama más de lo que el Señor, más de lo que vos y yo nos imaginamos. ¿Se anima a decirle algo a alguien que está cerca suyo? El Señor te ama más de lo que vos te imaginás. Vamos de vuelta, vamos. El Señor te ama más de lo que vos te imaginás. Gloria a Dios. Bueno, mira lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 1. Y en el versículo 2. No imiten, no se adapten, no se amolden a este mundo. A ver si podemos decir todos juntos. No imitar, no adaptarnos, no amoldarme a este mundo. Hermano, cuando la Biblia habla de mundo, no se refiere al universo, la galaxia, las estrellas, el cielo. No se refiere al mundo en cuanto a eso. ¿Sabe a qué se refiere? A la mundanalidad que existe en el mundo. ¿Sabe qué es eso? Eso es nada más y nada menos la actitud de vida que se opone al reino de Dios. Hay personas que tienen actitudes de vida totalmente opuestas al reino de Dios. Eso es el mundo. Esa es la clase de mundo que la Biblia habla. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, no améis la mundanalidad, no améis lo que se opone al reino de Dios, lo que se opone al reino del Señor. ¿Sabe cómo se traduce esto? El vivir una vida opuesta al reino de Dios. Vivir en obediencia a la perfecta voluntad de Dios. Disculpe, vivir en desobediencia a la perfecta voluntad de Dios. Así se traduce. Gente que con sus actitudes, con su vida, viven una vida opuesta al reino de Dios. No pueden venir a darte un consejo sabio de lo que vos vas a hacer con tu vida. ¿Por qué no haces así, así o asá? Cuando no tienen ni autoridad espiritual, ni tampoco con su vida pueden decirle a otro lo que pueden hacer. Hermanos,
En la Biblia no hay una lista de reglas morales que no hay que transgredir, sino principios de vidas que están asentados en esta palabra. Toda la Biblia está escrita con principios de vida para bien del hombre, para bien de la mujer. ¿Cuánto lo creen? Son principios. No es que hay una lista de cosas de las que no tenemos que transgredir. Bueno, esto no hay que hacer, como existía en la ley antes. No matarás, no hurtarás, no esto. Bueno, también eso está en la palabra. No hay que matar, ni hay que robar, ni hay que hurtar. Pero no hay una lista para que el cristiano en el Nuevo Testamento, bueno, esto no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. Sino que son principios que el Señor ya estableció, que le sirven al hombre y la mujer para toda la vida. Ahora, hermanos, escuche esto. ¿Qué hombre, qué mujer, qué gobernante puede tener presente los principios del reino cuando vive una vida opuesta a los principios del reino? ¿Qué hombre, qué mujer, qué gobernante puede estar de acuerdo a los principios del reino cuando vive una vida totalmente opuesta? Diga junto conmigo, para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Para cambiar al hombre que está viciado de pecado. Para cambiar al joven o al adulto que está viciado de pecado. Qué bueno, porque el Señor viene en la vida. El Señor le da la oportunidad a todos. Hay gente que acepta al Señor en la juventud y tiene toda una juventud por delante y toda una vida por delante. Algunos sirviendo al Señor, trabajando para el Señor. Hay otros que reciben al Señor ya por los 40, 50 años. Hay gente que recibe al Señor a los 84 años y al otro día parte con el Señor. Ahora qué privilegio, ¿no? 84 años en el mundo, en el pecado. Recibe salvación. A las 2 horas, al otro día, a las 4 horas, parte con el Señor. ¡Qué privilegio! Por tantos años en el pecado, y a último momento, Dios le da la oportunidad de salvación. ¿Saben que a mí me ha pasado? Debí orar por una persona y ir a verla por segunda vez al hospital y decirme, no, ayer a la tarde falleció esa persona. Llevarla al Señor un día antes, que la persona al otro día parta con el Señor. Más allá, hermanos, del dolor y todo lo que produce a nivel de familia, hermanos, es un privilegio que esa persona haya estado hasta última hora en el pecado y llegó Cristo, le perdonó todo. Yo le explicaba el otro día a los hermanos que vinieron a tomar la clase de bautismo y le mostraba una hoja en blanco, ¿no? Suponiendo que esto es una hoja en blanco. Que cuando el Señor nos perdona todos los pecados, somos justificados. Y la justificación es como si nunca hubiéramos cometido un pecado. Quedamos así, como la hoja en blanco, delante del Señor. El Señor nos ve así, Nosotros nos vemos con manchado, nos vemos con puntos negros, pero el Señor nos ve así. Qué bueno ir todos los días a la presencia del Señor para que el Señor siempre nos siga viendo así. Amén. Que el Señor siempre a vos y a mí nos siga viendo de esa manera. Muy bien, eso es la mirada que la Biblia tiene en cuanto al mundo, que es lo que se opone al reino de Dios. La iglesia tiene que estar en el mundo, pero el mundo no en la iglesia. Y la iglesia no son las paredes, ni es este lugar, ni son estas 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Nosotros tenemos que estar en el mundo, pero el mundo no tiene que estar en nosotros. Le dijo Jesús a los discípulos, por acá lo noté, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Lo podemos decir? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en este mundo, lleno de corrupción, lleno de tantas cosas, pero no somos de este mundo. Hermano, esto es la introducción. Ahora viene el tema de la renovación.
La iglesia tiene que estar en el mundo, pero no el mundo en la iglesia. No deje que lo que se opone al reino de Dios entre en su corazón. Porque en algún momento se va a dar cuenta que usted va a estar también opuesto al reino de Dios. Y qué bueno es que nosotros podamos estar en la misma sintonía con el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno estar en la misma sintonía. Hermanos, nos pasa a nosotros cuando nos conocemos. La última vez que fuimos a Colombia, estábamos en el lobby del hotel. ¿Y sabe que conocimos un matrimonio que estaba sentado charlando ahí? A ver, ¿cómo nos identifican afuera a los argentinos? ¿Cómo usted identifica a un argentino afuera de Argentina? A ver. Vamos a sacar el mate. Y estábamos en el lobby del hotel con Jimena y con Silvia, y del frente a nosotros había un matrimonio charlando. Y cuando Silvia saca el mate, ahí se dieron cuenta los dos y dice, ¿de dónde son? Ya por el acento nos dimos cuenta que no eran colombianos. Son dos jóvenes pastores de acá de Mar del Plata, pero tienen una iglesia en España. Se me fue la ciudad ahora. Se me fue la ciudad. Y sabe, yo ahora lo tengo de amigo en Facebook a los dos y intercalamos mensajes, etcétera, etcétera. Nos bendecimos mutuamente. Pero hacía 10 minutos que empezamos a charlar. Esto quería contarle. Parecía que hacía 20 años que nos conocíamos. ¿Sabe qué hace eso? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Había una relación entre los 5 que estábamos ahí, Jimena y el matrimonio y Silvia y yo. Una relación, como si nos conocíamos hace rato, de hace años. Los 5 con el mismo Dios, con el mismo Cristo, con el mismo Señor. Ellos han venido a la iglesia del pastor Rodríguez, nosotros a la iglesia del pastor Castellano. No nos pusimos a discutir qué diferente visión ni nada por el estilo. Al contrario, nos estuvimos bendiciendo, nos cruzamos y las tarjetitas, las direcciones, los mails, etcétera, etcétera. Una sintonía con el otro que no conocíamos de una manera hermosa. Esa sintonía con el Espíritu Santo la tenés que tener vos y yo todos los días. Amén. Hermanos, no acostumbre la oración para ir a pedirle al Señor por una necesidad suya, o mía, o de alguien. Porque a veces parece que la oración es solamente para presentar al Señor alguna necesidad. No, vaya a la oración a anhelar estar en su presencia y hablar con ese amigo grande, poderoso, maravilloso. Supongamos que alguno de ustedes se hace amigo de, no sé, por decir así, para no nombrar acá al presidente, el hijo del primer ministro, no sé, de algún país de Europa. Y usted va a querer tener esa relación, esa amistad, pues, ya sea virtual, personalmente. Bueno, cuando nos vemos. La primera vez que fuimos a Colombia, nos sacamos una foto, tuvimos inclusive escuchando una charla del hijo del que era en ese momento presidente actual de Colombia. En ese momento estaba el presidente Uribe Vélez. Y él no es creyente, pero el hijo sí, comprometido con el Señor. Y dio una conferencia y todo en la convención. Y con Silvia nos sacamos una foto con el chico, muy sencillo, muy de perfil bajo el muchacho, muy humilde. Pero voy a esto, hermanos, que usted y yo necesitamos tener una sintonía con el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Le pregunto, no me conteste nada, pero le pregunto, ¿cómo anda la sintonía con el Espíritu Santo? ¿Cómo anda esa relación con el Señor? ¿Sabe qué? Supongamos que esto representa al Señor. Supongamos. Nosotros no andamos con ningún tipo de objeto. Pero supongamos que esto acepta al Señor. Y yo estoy en este momento mal. Hermano, cuando yo más me alejo del Señor, no voy a estar más bien. Cuando yo esté más lejos de Dios, no voy a estar más bien.
necesito acercarme al Señor para mejorar mi condición. ¿Amén o no amén? Necesito todos los días acercarme al trono de su gracia. ¿Lo podemos decir? Necesito todos los días acercarme al trono de su gracia. Hermano, voy a pasar por alto el tema de la transformación. Voy directamente a la renovación. Renovación es rejuvenecimiento, es cambio, es reparación, es restauración. Y mire, hay restauración de todo tipo y hay renovación de todo tipo. La restauración significa volver a poner algo en el estado primitivo o en el estado original. Eso es restaurar algo. Cuando el Señor te restaura, te lleva al plan original, como cuando recién el Señor te creó sin pecado. Por eso es que uno queda así. Por eso es que uno queda así. Señor, perdona todo. La restauración es llevar a